Bueno, las formas de aplicar, hablamos que se pueden utilizar máquinas dispensadoras como la que vemos aquí y también les comentaba que en el caso, por ejemplo, aquí en el proceso de impresión con el stencil, es importante tener marcas de referencia, lo que son los fiduciales, para poder hacer la aplicación de la pasta de soldadura. Eh, en el caso de los dispensadores que les comentaba, eh, hay unos totalmente manuales, como aquí, que tiene su bomba de aire para ejercer presión en el émbolo de esta jeringa y poder aplicar la soldadura, la cantidad adecuada de soldadura en la tarjeta. Se controla el tiempo y la presión de equipos. Otra forma un poco más automatizada es aquella que tiene la jeringa en, este, en equipos similares a un CNC, en el cual se desplazan en el eje X y en el eje y van a ubicarse exactamente arriba de las coordenadas X y Y para aplicar la soldadura. Igual tiene una bomba de aire, el cual ejerce presión y deposita la cantidad de soldadura necesaria en cada punto. ¿Sí? En el caso del dispensador, dice, es un equipo que tiene una jeringa con boquillas. Las boquillas pues van a tener diferentes diámetros precisamente para dejar la cantidad de soldadura o necesaria en cada una de los pads. Ajá. Dice, contiene soldadura en pasta y la dosifica, perdón, con la boquilla en forma de puntos y cordones. La dosificación se realiza mediante el control de la presión del émbolo de la jeringa, el tiempo durante el cual se aplica la presión y el diámetro de la boquilla. Para esto se requiere de aire comprimido. Ajá. Existen desde equipos manuales hasta dispensadores completamente automáticos. En este proceso, lo importante es dosificar las gotas o cordones adecuados para el pad. Lo importante es depositar la cantidad adecuada de soldadura en pasta en cada pad. Lo complicado de usar un dispensador es programar cada punto X y Y de cada pad para cada componente. En los equipos automáticos es indispensable que el PCB tenga las costillas auxiliares de ensamble con los fiduciales. Ajá. Estos fiduciales no son otra cosa que marcas de referencia para ubicar los puntos cero, a partir del cual se programan las coordenadas X y Y para cada punto a dosificar. Esta parte se menciona porque, como les indicaba, el stencil pues tiene estas perforaciones y hay que alinear para que deposite la pasta en los puntos adecuados. Ajá. Si no tenemos bien calibrada la máquina, pues no estaríamos colocando exactamente la pasta sobre el componente. Entonces hay que tener cuidado cuando se trabaje con estos equipos porque previamente hay que hacer una calibración y un ajuste del PCB para que se pueda eh, colocar en el punto adecuado. Pero estos procesos solamente se van a ocupar cuando armemos volúmenes medios y altos. Cuando utilicemos versión prototipo, actualmente ahí en la escuela, cuando hemos armado tarjetas, hemos utilizado una jeringa y aplicado la pasta sobre cada uno de los pads de forma manual. Esto sí se puede realizar cuando son tarjetas que no requieren muchos puntos de soldadura. Cuando hablamos de tarjetas, por ejemplo, de una producción arriba de 100 o inclusive arriba de 10, lo más conveniente es utilizar el stencil, ajá, como lo vemos aquí, ya un proceso un poco más, sobre todo cuando son aberturas muy pequeñas, cuando son componentes que requieren pads de dimensiones pequeñas, aquí sí se requiere de este equipo, pero en las veces pasadas sí hemos improvisado y sí nos ha quedado un acabado de esta forma.
A veces hay corrimientos, pero lo hemos resuelto. Bueno, esto es con respecto a lo que corresponde a los dispensadores de soldadura. Ajá. Y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que respecta a la soldadura en pasta. La soldadura en pasta, ajá, está compuesta por pequeñas esferas de soldadura y bueno, desoxidante que ayuda a realizar la unión de soldadura, el cual se llama flux. Ajá, entonces la soldadura, pues aparte de contener estaño y plomo, va a tener flux. El flux es el material que nos permite adherir estas pequeñas esferas, que al ser tan pequeñas, pues da la impresión de que parece ser una pasta, pero en realidad, si la viéramos con microscopio, son pequeñas esferas. Los fabricantes de este tipo de soldadura crean estas pequeñas esferas y a través del flux y máquinas que realizan la mezcla, pues hacen que sea, perdón, que sea, pues el término pues es como pastosa y puedan, inclusive el flux nos ayuda a adherir los componentes que tengamos, ajá, como microcontroladores o resistencias. Dice, las esferas son una aleación de estaño y plomo, usualmente en porcentajes de 63 y de 37%. Sn es estaño, Pb es plomo, cuyo punto de fusión es de 183 grados centígrados. Dice, actualmente esta aleación se usa cada vez menos debido a las cuestiones ambientales para no usar plomo. Este es un tipo de soldadura, es a base de plomo y su punto de fusión es a 183. Existe otro tipo de soldadura que se llama libre de plomo y usualmente cómo está formada este tipo de soldadura, pues tiene estaño, plata y cobre. De ahí la terminología que es SAC. Y es muy típica en estos porcentajes. Va a tener estaño 96%, plata 3.5% y cobre 0.5%. Dice cuyo punto de fusión es de 217 grados centígrados. Esta aleación libre de plomo es una de las de menor punto de fusión, ¿sí? Porque puede haber otras combinaciones de estaño, plata y cobre, los cuales van a elevar más ese punto de fusión. Actualmente dice se conoce como SAC 305. En el caso de la soldadura a base de plomo, actualmente se sigue utilizando en algunas PCBs que van a diseñarse para condiciones extremas, es decir, caso de un vehículo. Los vehículos dentro de lo que es el cofre, pues inicialmente pueden estar a temperaturas muy bajas. En un día muy frío, pues pueden llegar, no sé, a menos grados centígrados. Y al momento de encender el motor y de tener ya en funcionamiento el vehículo, pues puede alcanzar 80 grados centígrados. Entonces esos cambios de temperatura que son muy rápidos, quizá les tome, no sé, en promedio unos 5 o 10 minutos en llegar a esas temperaturas, pues van a ocasionar que la soldadura sufra envejecimiento más rápidamente. Por eso en algunos casos se sigue utilizando el plomo, ya que este tipo de soldadura resiste más esos cambios bruscos de temperatura y le da un mayor tiempo de vida. Por eso que en algunos equipos electrónicos, sobre todo los de uso doméstico, vamos a encontrar este tipo de soldadura, la libre de plomo. Y en algunas otras aplicaciones, automotriz, aeronáutica, se va a seguir encontrando soldadura a base de plomo. Actualmente también se ha conseguido soldadura que su punto de fusión llega a ser aproximadamente los 240 grados centígrados. Ajá, ajá. Por eso es que cuando se compra soldadura, a veces hay pequeños cambios, por ejemplo, en los puntos de fusión, y para esto hay que calibrar el horno que se utiliza para hacer la fundición de la soldadura y no sobrepasar ciertas temperaturas que son críticas para nuestros componentes electrónicos. La temperatura típica que puede dañar a un componente electrónico es de los 256 grados centígrados. Entonces ya no nos queda mucho margen entre el punto de fusión, que es 217 grados centígrados, y el punto al cual podemos dañar nuestra tarjeta, que sería los 256 grados centígrados.
El flux, dice, es un elemento que le da cuerpo a la pasta, es ligeramente pegajoso y debido a estar mezclado homogéneamente con las esferas de la soldadura, ajá, bueno, más bien está homogéneamente mezclado con las esferas de la soldadura. Los fluxes son hechos con resinas naturales y resinas sintéticas, los cuales usan un solvente como vehículo. Existen otros donde el solvente es sustituido por el elemento neutro, a los cuales se le llama VOC, ajá, libre de compuestos orgánicos volátiles. Inclusive existen algunos a base de agua. Ajá. Entonces los flux pueden ser de este tipo de materiales y generalmente pues se van a ocupar precisamente para unir lo que es las diferentes esferas. Ajá. Dice, en la soldadura en pasta, la relación porcentual de peso entre las esferas de soldadura y el flux normalmente es del 90 al 10, aunque si se ve la relación en función del volumen, es típicamente 50-50. Dice, en pastas para dispensador la relación de peso es de 85-15. Para dispensador en pasta se requiere mayor fluidez. Ajá, entre mayor cantidad de flux le pongamos o contenga nuestra soldadura, va a ser más, menos viscosa y en este caso se puede utilizar fácilmente en dispensadores. Cuando contiene menor cantidad de flux es más difícil de que pase a través de las jeringas y eso lo vuelve complicado. Generalmente pues va a haber diferentes relaciones y va a depender para qué tipo de técnica se ocupa, si va a ser stencil o si va a ser a través de este dispensador con un jeringa. Ajá. También algo importante que les quiero indicar es de que el, el, el flux, al ser un material el cual también está hecho, bueno, dice a base de resinas, ajá, la función del flux, aparte de mantener las esferas unidas, es darle una fluidez a la soldadura para que se pueda fundir y quedar completamente líquida. Ajá. Una vez que está completamente líquida, el flux se evapora y solamente nos quedan los dos materiales, que es el estaño, el plomo, o en el caso de la soldadura que es libre de plomo, pues va a tener estaño, plata y cobre. Entonces es importante mencionar que pues este flux, este solvente, al igual que cualquier otro solvente, al dejarlo al aire libre, pues empieza a evaporar. Entonces, cuando nosotros utilicemos soldadura en pasta y haya estado expuesta mucho tiempo al ambiente, al aire, pues vamos a notar que esa soldadura se empieza a endurecer más. Ajá, entonces, muchas veces cuando se queda expuesta al aire, cuando nosotros la queremos utilizar, pues resulta que los componentes ya no se adhieren, ya por esa pierde esas propiedades de viscosidad porque se empieza a diluir ese solvente que es el flux. Entonces, pues no es conveniente tenerla al aire libre, sino siempre se debe de mantener tapada y en algunos casos se tiene que mantener en refrigeración para evitar que se degrade más rápidamente nuestro flux de nuestra soldadura y darle un mayor tiempo de vida. Ajá. Generalmente las soldaduras en pastas por este flux también llegan a caducar. Ajá. Entonces van a encontrar también en los pequeños tarros, que es alguna de las presentaciones que contiene también fechas de caducidad de la soldadura. Ajá. ¿Se puede utilizar después de que haya caducado? Sí. La cuestión es que ya no va a tener las mismas propiedades de adhesión de los componentes. En algunos casos, pues sí llega a costar un poco más de trabajo el poder aplicarla, ya que al perder también flux, pues pierde la característica de viscosidad. Entonces es más difícil aplicarla a través de un dispensador. Ajá, y la otra cuestión es que no detiene completamente a los componentes en la tarjeta. Sí, cuando nosotros, pues ya una vez que aplicamos la soldadura, colocamos los componentes,
pues se puede notar que los componentes ya no tan fácil se caen de la tarjeta porque les da una adhesión a través de ese flux a la tarjeta y se pueden manipular sin que los componentes se desplacen de su posición. A menos de que ejerzamos una fuerza, se pueden desprender. Ok, dice, existen diferentes tamaños comerciales de esferas de soldadura, clasificados en número de 2 al 8. Dice, esto delimita el diámetro de la esfera. El 4 es el más común. El tamaño de esfera es de 20 a 38 micrones. El tipo 5 se usa para pitch o muy finos, muy delgados. Ajá. Dice, existen diferentes presentaciones de jeringa, tarros, hay cartuchos, dice, pero es importante aclarar que para almacenar la pasta se debe mantener a temperaturas de 5 grados centígrados y climatizarla durante 24 horas antes de su uso. Es decir, una vez que la sacan de estos pues refrigeradores, hay que dejarla al ambiente, sin destapar, obviamente, durante 24 horas para que vaya adquiriendo la temperatura ambiente y poder utilizarla. Bueno, esto es si quisiéramos utilizarlo bajo normatividad. Actualmente nosotros teníamos por ahí yo había comprado una soldadura, la cual no requería mantenerse en refrigeración, pero las características no se recomendaban utilizarse para tarjetas que iban a cambiar bruscamente en temperatura, ya que no garantizaban que esa soldadura iba a tener un tiempo de vida largo. Ajá. Ok. Entonces, la soldadura, como comentamos, pues va a tener no solamente los materiales a utilizar como el estaño, el plomo o el cobre, sino también van a contener este flux. Ajá. Y es por eso que en el caso de el siguiente paso, es con respecto a los elementos que vamos a utilizar para poder fundir esta soldadura. Ya lo mencionaba hace un momento, pues se puede utilizar desde el cautín, se puede utilizar la pistola de aire caliente, pero una forma un poco más pues profesional, que también generalmente es la que se utiliza en la industria, pues son los hornos, como el que vemos aquí. Se llaman hornos de reflujo y a través de ventiladores van a hacer la circulación del aire por todas las partes de la tarjeta y pues van a fundir esa soldadura. Las características de los hornos, pues hay algunas que son hornos pequeños, del tamaño de un horno de microondas, hasta pueden ser, en el caso de volúmenes altos o industriales, hornos que llegan a medir 8 metros de distancia, y que se van a llamar de zona. Pero aquí lo importante es que constan de 4 etapas. Una etapa es de precalentamiento, precalentamiento 1. Vamos a tener un precalentamiento 2, una zona conocida como de reflujo y una zona de enfriamiento. Estas son las 4 etapas que van a seguir nuestros hornos. En esta escala vemos el tiempo en segundos y en esta otra escala vemos la temperatura. Los hornos, aquí es importante tener bien caracterizado y determinadas las temperaturas para que no se salgan de esos valores de temperaturas. Y si observamos en esta gráfica, por ejemplo, aquí me dice un perfil de estaño de 62 y plomo 63. Aquí está mal este término SN, pero es estaño y plomo. Y lo que observamos es que empezamos en el tiempo cero y hasta los 120 segundos debemos de tener un incremento de temperatura por debajo de los 150 grados centígrados, los cuales nos va a permitir, dice, activación del flux. Aquí en este precalentado, todo este precalentado 1 y precalentado 2, la intención tiene de evaporar el flux que tenemos dentro de nuestra pasta, ya que como les comentaba, pues el flux es un solvente
Y al elevar la temperatura en este tiempo desde 0 hasta los 120 y después de los 120 a los 210, consiste en liberar a esa soldadura del flux por medio de la evaporación. De los 210 a los 270 segundos, vamos a tener un incremento de la temperatura por arriba de los 183 grados centígrados. En este caso llega hasta los 220. Y en este tiempo se supone que nuestra soldadura ya solamente contiene los elementos que es el estaño y el plomo, y va a derretir la soldadura, elevando su temperatura y llegando a este punto máximo. La diferencia pues son de 60 segundos. De hecho, aquí nos dice que de 30 a 60 segundos se puede calibrar el horno para llevar ese proceso, y llegando a este punto máximo empezamos a enfriar. Entonces ya a partir de los 270 segundos a los 300, pues ya correspondería en adelante solamente a enfriar la soldadura. Estas 4 etapas son importantes que se lleven de esta manera. Se llama perfil de temperatura para una soldadura de estaño y plomo, y debe de estar así, de esta forma distribuida, porque si nosotros no le daríamos tiempo al solvente a diluirse de nuestra soldadura, pues cuando llegáramos a este punto, si todavía contuviera flux, va a ocasionar es que se queden pequeñas cápsulas de aire dentro de la misma soldadura debido a esas explosiones del material solvente. Entonces lo que vamos a ver es que va a quedar una soldadura y va a ocasionar que se pueda fracturar con el tiempo más fácilmente este tipo de soldadura, al no ser una soldadura completamente sólida. Entonces, por eso es importante hacer el precalentamiento para liberarlo de flux, derretir la soldadura y finalmente, pues ya el último paso, que es enfriarla. Generalmente los hornos se tienen que caracterizar porque, como mencionábamos en la diapositiva anterior, las composiciones de flux y de los dos elementos, que es el estaño y el plomo, pues si tienen mayor cantidad de flux una soldadura que otra, pues le va a llevar más tiempo. Por eso nos dan estos intervalos de 60 a 90 segundos. Es el tiempo que podemos manejar para liberar el flux. Entonces, es por eso que debemos de conocer nuestra soldadura del fabricante, con qué características viene, y calibrar el horno. Ya una vez caracterizado el horno con un tipo de soldadura, pues ya no hay que calibrarlo otra vez, solamente se calibra una vez. Quizás se haga un proceso de verificación en algún cierto tiempo. En el caso de la composición de estaño, plata y cobre, pues tenemos igual las mismas 4 zonas: el precalentamiento 1, precalentamiento 2 para diluir el flux, la zona de reflujo, y el enfriamiento. En este caso, este tipo de composición de soldadura, el pico máximo va a estar por debajo de los 250 y arriba de los 219 para poder diluir completamente nuestra soldadura y poder enfriar. ¿Qué pasa si utilizamos un cautín? Una de las técnicas que utilizamos es colocar el cautín en las terminales. Cuando vemos que se derrite, pues quitamos el cautín lo antes posible y esperamos a que se enfríe. La transmisión de la temperatura desde el exterior del dispositivo hacia el encapsulado y el tiempo que le va a tomar conducir la temperatura, pues es bastante largo. Entonces, a menos de que dejemos el cautín mucho tiempo en la terminal, podemos dañar al componente. En el caso del horno, pues sí es crítico porque se calienta no solamente el componente, sino todos los elementos en la tarjeta. Entonces, por eso sí es importante tener un perfil bien caracterizado para no dañar los componentes. Al igual, también la pistola de aire caliente, nosotros la aplicamos sobre las terminales y no directamente al componente, pues bajamos el riesgo de que el encapsulado alcance esas temperaturas. Si podamos sobrepasar estos 260 grados centígrados, generalmente se empieza a derretir antes en el pad con la soldadura, antes de que calentemos toda
todo el componente y la tarjeta. Este equipo es un precalentador. Se pueden colocar los componentes. Es una mesa de aluminio, la cual tiene igual una resistencia que calienta esta superficie y nos va a permitir soldar los componentes. También se puede utilizar generalmente este tipo de equipos, los ocupamos con aquellos componentes que tienen disipador de calor. Los disipadores de calor de montaje superficial, les comentaba que son vías de una capa hacia la capa inferior y a través de esta plancha caliente pues van a transferir fácilmente el calor, entonces es más fácil soldar este tipo de componentes. El tamaño que se llegue a considerar pues depende de las tarjetas que nosotros, si son tarjetas de áreas de 10x10, pues se puede conseguir un horno muy pequeño. Pero si queremos soldar, no sé, una tarjeta madre de una PC, quizá este tipo de hornos no nos sirva. En el caso de los procesos industriales, se va a ocupar este tipo de horno. Se llaman hornos por zonas, que son los que se ocupan en la industria, y se llaman por zonas porque consisten de una banda transportadora, la cual pues va a llevar una velocidad constante y va a tener diferentes zonas con diferentes temperaturas. Pueden llegar hasta medir hasta 8 o 10 metros. Y generalmente, pues en líneas de producción vamos a ver que llegan a tener 5 o 10 de este tipo de hornos para que las tarjetas vayan pasando. También tienen sus extractores de aire, los cuales van a generar los reflujos para que la temperatura llegue a ser la adecuada. Van a generar la evaporación del flux, pues llegan a tener algunos filtros de purificación del aire para que no contaminen las zonas donde se están trabajando con este tipo de equipos. Los componentes, pues los podemos nosotros colocar de forma manual. Hay pinzas que se llaman tweezer, y que nosotros podemos utilizar para colocar nuestros componentes mediante esas pinzas, pero también, como vemos aquí en la imagen, hay unos otros equipos que se llaman pick and place. Este es un pick and place completamente semiautomático, no es automático, que lo que va a hacer ese pick and place es succionar el componente, sostenerlo y cuando lo ubicamos exactamente sobre la tarjeta, sobre las coordenadas, lo va a soltar. Aquí, por ejemplo, presionando, pues se puede dejar el componente y ya queda sobre nuestra tarjeta. Y se ocupa mucho en la industria. Por ejemplo, aquí vemos algunas máquinas de pick and place, las cuales pues van a tener carretes. En estos carretes pues vienen nuestros componentes, vienen nuestras resistencias, vienen nuestros condensadores, LEDs. En algunos casos vamos a conseguir los componentes en charolas, los cuales pues vienen aquí, vemos algunos ejemplos de algunos dispositivos, circuitos integrados en estas charolas, o también se van a poder conseguir en tubos, como lo vemos aquí. Entonces, generalmente vienen en estas tres presentaciones y es por eso que nuestras máquinas pick and place pues deben de tener esas capacidades de poder tomar el componente de un carrete, como vemos aquí, o también en la parte interna pues tienen charolas para poderla succionar y colocarla en la posición adecuada